Esta mañana en Telematutino 11, como habíamos anunciado, contamos con la participación del doctor Fidias Aristi, una persona con mucha experiencia en los temas de la municipalidad y también en los últimos años se ha dedicado especialmente al tema de las drogas, como director del Consejo Nacional de Drogas y ahora como asesor en esa materia del Poder Ejecutivo. Y yo pienso que vamos a comenzar por esa parte, doctor, si usted me permite. Justamente estamos en fin de año y hemos visto un 2017 con muchos incidentes de violencia casi inesperada, de todo tipo, y dentro de los análisis que expertos hacen al respecto de qué pudiera estar influyendo en eso, sale a relucir el tema de las drogas, los puntos de droga, el uso de ese tipo de sustancias legales y todo eso en su condición de asesor. ¿Y qué reflexión le deja a usted todo esto que está ocurriendo? Si ha valido de algo todo lo que se ha estado intentando hacer para frenar el uso de sustancias en el país. Jacqueline y don César, muy buenos días. Mucho privilegio de venir a compartir estos postreros días del año 2017 con ustedes. Con gusto. Y es un honor para mí. La República Dominicana, no obstante el cúmulo de noticias y de manera tan constante que recibimos de actos de desenfrenos y de violencia, sin embargo observa una panorámica muy favorable en relación a los demás países del Caribe y, si se quiere, de América Latina. Y vamos a explicarnos. Las drogas ciertamente es un problema que está presente, es un problema recurrente en la mayoría de los actos de violencia y en el desenfreno que vive la sociedad en nuestros días. Es decir, el aumento del consumo en el país ha aumentado la violencia. Nosotros no tenemos un aumento en el consumo a diferencia de otros países del área. Y además contamos con escudos sociales que otros países desgraciadamente no cuentan. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, para poner un ejemplo muy gráfico, solamente en Centroamérica nosotros tenemos lo que se llama el narcotrauma. ¿Qué significa esto? Esto significa alrededor de 200,000 niños huérfanos por problemas de violencia de droga. No es casual que en el 2015-2016 las primeras 8 ciudades del mundo con más índice de violencia es en América Latina y el Caribe. Sin embargo, pero es por el tema de la droga, claro que sí. República Dominicana está exenta, por suerte, de esa realidad. Tenemos ciudades, aún en México, como Acapulco, tenemos la ciudad de Juárez, donde los huérfanos, como consecuencia de las muertes por violencia de droga, son en números excepcionales. Sin embargo, entre nosotros no se da esa realidad. Yo tengo una curiosidad muy grande, y es en el sentido de que hay otros países que no son de América Latina ni del Caribe, que tienen un alto consumo de sustancias ilegales, mejor conocidas como drogas prohibidas. Sin embargo, no exhiben el nivel de violencia ni de descomposición que vive la República Dominicana y los otros países que usted menciona. ¿A qué obedece esa diferencia? Sí, obedece a varias razones. El problema de la violencia vinculada a la droga tiene que ver mucho con la pobreza. Porque en Europa consumen muchas drogas, pero en otros países. Pero en Europa los niveles económicos son absolutamente superiores a los nuestros. Los consumidores problemáticos no tienen para el consumo de esa sustancia que procurar el uso de la violencia, del robo, del atraco, porque tienen los medios que les suministra el mismo Estado, que le suministran sus padres, que le suministra los medios de trabajo. Además, no se dan las luchas entre pandillas.
Fíjense que esos países de Europa, el mismo Estados Unidos, son países consumidores fundamentalmente. Pero la gente funciona, ¿y por qué aquí no funcionan? Bueno, es que entre nosotros es un medio de subsistencia y además es un medio productor de luchas entre pandillas por el mantenimiento de áreas de comercio. La droga es una sustancia de comercio como cualquier otra, que tiene la particularidad que la ilegalidad inclusive es un costo. Además, ¿qué ocurre? Que quizás el único país, de acuerdo al informe del año 2016 de la JIFE, de la Junta Internacional de Fiscalización de esta sustancia, el único país gran consumidor de gran productor de cocaína es Colombia. Ahora, esa cocaína de Colombia tiene que pasar por el Caribe, tiene que pasar por nuestros países para llegar a Estados Unidos y para ir a Europa, que son los grandes consumidores. En ese tránsito es donde se encuentran los centros de acopios y además la competencia violenta entre los carteles por hacer llegar esa sustancia a esos grandes mercados, y es donde se producen los grandes hechos de violencia. En el año 2014, 2015, Colombia tenía alrededor de 69 a 70 mil hectáreas de sembradío de cocaína. Apenas en 1 o 2 años eso se triplicó. ¿Cómo va a ser? Se triplicó. ¿Qué significa eso? Que tiene que provocar la venta de esa sustancia. ¿Cómo hacerlo? A través del Caribe. ¿Qué produce eso para el Caribe? Produce no solo los gastos a países empobrecidos como son los nuestros para mantener niveles de vigilancia de manera excepcional, sino que también produce hechos de violencia. Y les acabo de decir la cantidad de niños huérfanos como consecuencia de hechos de violencia que tienen su origen en la competencia de los carteles en Centroamérica y el Caribe, que se estima en más de 200.000. Esos niños, ¿dónde van? Van a pandillas. Nosotros estamos, además de la realidad, estamos sembrando un futuro terriblemente nebuloso para la zona, y justo es decirlo, la República Dominicana se mantiene en niveles muy superiores en cuanto se refiere al combate a las drogas e inclusive a la prevención. ¿Cómo así? Porque nosotros, primero, la prensa de hoy mismo señala que vamos a tener un aumento de un 5% en el Producto Interno Bruto. Es un crecimiento. Nosotros tenemos una mejoría sustancial en el área educativa, que significa un alejamiento de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de la posibilidad del consumo de droga. Tenemos, si se quiere, en gran medida una familia bastante consolidada en relación a otros medios en que, como hemos dicho, imperan familias prácticamente en orfandad. Pero usted menciona el asunto del tráfico de droga como generador de violencia, pero también hay una violencia, vamos a decir, marginal, que es el que produce ese sistema de mercadeo, donde la droga en gran volumen se cobra en porcentaje determinado para ese tráfico o para pasar por la República Dominicana, dejando una parte donde no solamente es en dinero, sino también en especies, y se mercadea localmente. Esa violencia, yo le tengo más miedo que esa otra que usted menciona, porque la que usted menciona va dirigida a su propia pandilla, entre ellos. La otra va dirigida a la población. Sí, entre nosotros, sin embargo, no ha habido un crecimiento, no ha habido un aumento en el consumo de ese tipo de sustancias, porque entre nosotros el nivel de empobrecimiento, el nivel adquisitivo en términos sociales es muy bajo,
y no es conveniente ni siquiera para el narcotraficante, para el traficante que recibe esa sustancia, no es conveniente su venta en República Dominicana, le es mucho más conveniente la venta fuera del país porque le es mucho más rentable, le deja mayores beneficios. Eso no quiere significar que una porción, pero que por suerte no ha ido en aumento en los últimos años, no ha crecido en los últimos años, se quede en la República Dominicana. Tiene que ver mucho con el costo que tiene en nuestro país en relación a los beneficios que le puede dejar llevarla al extranjero. Bueno, pero ya apareció uno que agarraron una maleta con 17 millones de pesos. Bueno, porque, claro... El equivalente, porque tenía en dólares. Sí, sí, pero necesariamente no son productos del narcotráfico. Es posible que una parte sea producto del narcotráfico, otra tiene que venir de otras fuentes que también están siendo combatidas de manera eficaz a través de medidas legislativas y de la persecución por nuestras autoridades. Nuestras autoridades se constituyen hoy, en nuestros días, en uno de los principales países cooperantes frente a esta problemática, no solo de las drogas, sino también contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Así ha sido evaluado en términos internacionales. Claro, nosotros tenemos muchísimas condiciones consustanciales al dominicano, como es, ¿por qué no decirlo?, la preferencia a las sustancias alcohólicas, Bien, que impiden quizás la propensión a otro tipo de drogas. Doctor, con su permiso y el de los amables televidentes, vamos ahora a hacer un corte comercial y en breve retornamos con esta interesantísima conversación. Continuamos la entrevista con el doctor Fidias Aristi Payano. Usted sabe, doctor, que yo refuerzo el asunto del segundo apellido por el orgullo de mi madre. Qué bueno, muchas gracias. Yo se lo agradezco en nombre de ella y en el mío propio. Así es. Pues el asunto se ha considerado, y ahora con el tema del consumo de clerén, tafiá, cañañá. ¿Qué? Esos son otros nombres que tienen. ¿Cómo es cañañá? Cañañá, Sí. tafiá, triculí. Eso tiene connotaciones muy particulares. Yo creo que, y es una opinión muy personal, de que esto ha traído a la luz pública una situación real. Fíjese que solamente en San Luis se destruyeron 38 laboratorios, o decir así, fabriquitas clandestinas. 38. Y en San Luis, porque donde había un ingenio azucarero, todavía me imagino que tienen que quedar tanques con melaza, que es el producto original. ¿Es realmente el alcohol una droga? Claro que sí, es una droga legalizada y es una droga que produce toda ingesta de sustancia que produce un cambio sustancial en la persona, en el cerebro, es una droga y el alcohol lo es. Ahora bien, yo recuerdo en un congreso internacional que sostuve una extensa polémica con unos técnicos que sostenían y sostienen, y en nuestro país incluso se ha ido por esos derroteros, en el sentido de que una manera de reducir el consumo de alcohol es encareciéndolo. Claro, yo partía de la propia realidad de República Dominicana, que conocemos estas situaciones que son muy propias de nuestro entorno, y les decía en esa ocasión que en el caso específico de República Dominicana nosotros habíamos durante varios años, si se quiere, penalizado, es decir, un aumento en
impositivo en el alcohol con el objeto de producir una merma o una disminución de su consumo, pero nadie dejaba de consumir un litro de whisky o de ron. Mejor gastar el sueldo entero. Porque le aumentaran 10, 100 o 200 pesos. No. Al contrario, yo le decía que eso lo que llevaba era al consumo de sustancias de calidad todavía inferiores y que producía daños mayores que ese alcohol procesado. Pero eso es lo que ha pasado ahora, y eso esa diferencia de precio. Y desgraciadamente el tiempo me ha dado la razón. Eso es lo que ha pasado. Inclusive yo decía entonces que lo que pretendía el Estado economizar lo estaba invirtiendo en salud pública y en pérdida de salud de muchísimos jóvenes, de muchísimas personas. ¿Qué ha llevado esto? Es un secreto a voces que en colmados de nuestros barrios se vende el clerén desde hace muchos años. ¿Cómo va a ser? Sí. Y si no es solamente en Navidad. No es solamente en Navidad, desde hace años. Y en algunas poblaciones, como bien usted señala, sobre todo en áreas cañeras y sobre todo en áreas donde proliferan los hermanos de nacionalidad haitiana, se produce este tipo de bebida que no solo ocasiona estos daños tan inmediatos, sino que también van generando problemas de cirrosis y otras calamidades de salud. Doctor, yo he escuchado a algunos expertos decir que a la larga el consumo de alcohol, que es una droga permitida, tiene igual o más daño al organismo que otra sustancia como la marihuana y como la cocaína. Para mí todas son dañinas. Yo parto de esa premisa de que todas son dañinas. Lo que sí también debo decir es que para mí esas otras drogas, las llamadas drogas prohibidas, siempre he sostenido que dentro de las malas son las peores. Son las peores porque nosotros también tenemos que saber que muchos empleados, muchas personas se toman su trago los sábados, domingos y van el lunes a su trabajo temprano. Funciona. Y lo más que pueden hacer es que le altere en algo. Sí, pero esas otras sustancias ilegales, la mayoría de personas que sostiene eso son los que llevan la tendencia a la legalización de esas otras drogas bajo la justificación de que ya el alcohol está legalizado. Y si nos basta como mal tener el alcohol ya legalizado, mucho menos a legalizar otras que se añaden a esos males y que producen daños todavía mayores. Es casi seguro admitir que la marihuana son las puertas de entrada a drogas mucho más fuertes. No podemos decir lo mismo del alcohol, si queremos ser veraces. El alcohol es una droga dañina, es una droga legal, pero no es una droga que se ha demostrado que sea conducente a otras drogas que producen mucho más violencia y otros daños como la cocaína y la heroína. Doctor, usted dice que en este año se han estado haciendo muchas cosas justamente para ayudar al país a reducir el consumo de esas sustancias dañinas y los efectos, por ende, que tiene para el individuo que la usa y para la sociedad que recibe la conducta de esas personas. Sin embargo, vemos que esas campañas que se hacen, en cierta forma, pasan desapercibidas por el hecho de que vemos de que en las esquinas, en todo el país, se sabe dónde están los puntos de drogas, quiénes la llevan, quiénes la venden, y a veces la propia policía lo sabe, y no solamente que lo sabe, sino que participa y es cómplice. Y entonces, frente a ese panorama, ¿qué campaña podría ser exitosa con todos esos
inconvenientes mencionados anteriormente? Bueno, porque es un compromiso compartido que tenemos. Tenemos que asumir que frente a la problemática de las drogas en toda su vertiente, la familia tiene un papel esencial, el Estado lo tiene, los medios de comunicación lo tienen, los referentes sociales, desgraciadamente, que nosotros como medios sociales generalmente promovemos, no son los mejores. Nosotros vemos muchísimas, en estos días nosotros en 2 o 3 universidades tuvimos la graduación de alrededor de 6 o 7 mil jóvenes. Eso pasó desapercibido. Sin embargo, 2 o 3 hechos de violencia muy lamentables, sin duda, fueron destacados y esparcidos. A poca gente le importó que nosotros tuviésemos la graduación de todos esos jóvenes. Sin embargo, el hecho mismo de que las autoridades hayan hecho lo que realizaron en San Juan de la Maguana, lo que sucedió en el aeropuerto de La Romana, implica un compromiso cada vez más creciente de nuestro país y de nuestras autoridades en contra del narcotráfico y del consumo de estas sustancias. Pero reitero, es un compromiso que debemos compartir entre todos porque es una responsabilidad de todos, a todos nos afecta. El presidente Trump, por ejemplo, admitió que Estados Unidos está frente a una epidemia de opiáceos. Hay informaciones oficiales que se refieren a 59.700 personas que fueron afectadas por esta sustancia en el año 2016. Otra información habla de 65.000. Eso significa varias veces, en un solo año, las muertes, en el año 2016, varias veces las muertes de Vietnam, que duró varios años para Estados Unidos, lo cual es algo alarmante. En un solo año en Estados Unidos, por esta causal, morir mucho más personas que las que murieron 10, 15, 20 años de guerra en Vietnam. Eso es increíble. Es algo para que la humanidad sepa la envergadura de este problema. Claro, dentro de todo esto yo me tengo que enmarcar en lo que es una declaración fuerte de un gran teólogo norteamericano, el doctor John MacArthur, que dijo, y sé que es una expresión que no siempre cae bien, que dijo que si bien Estados Unidos ha recibido actos de terrorismo muy lamentables, que merecen el rechazo de todos, hay 2 actos que él entiende de terrorismo que ha producido la Corte Suprema de Estados Unidos, que son peores que todos esos actos de terrorismo, que es la legalización del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque ambas cosas van en contra de la familia y van en contra de los elementos esenciales de la dignidad humana. Y la problemática de las drogas tiene que ver profundamente con lo que es la desintegración también de la familia en cualquier medio de que se trate. Doctor, ¿tiene el Ejecutivo y los funcionarios importantes que acompañan al presidente Danilo Medina conciencia de la realidad de lo que está pasando con el uso de sustancias en el país? ¿Y qué hacer para contrarrestar esa decomposición? El presidente Danilo Medina ha implementado una política responsable y una política de apoyo absoluto a la prevención. Está consciente que el mejor medicamento contra las drogas es la prevención. Por eso su apoyo significativo, creciente a la educación, como lo ha hecho, al Consejo Nacional de Drogas también, al Ministerio de la Juventud le ha dado un gran apoyo, igualmente al Ministerio de Deporte. Estos son expresiones de su elevadísima comprensión de este problema, además de lo que ha demostrado
a través de la persecución y sanciones que se han procurado a estamentos militares y a estamentos encargados de cumplir con la interdicción, que sin embargo se han desviado, pero han tenido de frente la actitud de nuestro gobierno en contra de este terrible flagelo. No tengo la menor duda de que nuestro país observa un comportamiento de primer orden en el mundo frente a la problemática de las drogas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un placer y un honor recibirles en nuestro programa, Jacqueline, por orientarnos y por su don de gente. Ojalá tenerlos pronto por aquí otra vez. Será un honor para mí. Y a los amables televidentes agradecemos la sintonía, pero el programa no se termina. Ahora vamos a la recta final del programa.